el psicólogo, el mejor psicólogo, Mariano Rato. Gracias. Buen día. Sí, yo vengo a escuchar eso. Sí, por supuesto. Chao, Mariano, listo, con eso. Bueno, Marianito, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué voy a hablar? A ver. Voy a hablar del orgullo, ¿sí? Del orgullo y del nuevo orgullo, ¿sí? De ser sin pedir permiso. Un poco la columna tiene que ver con, bueno, con que todos los noviembres yo suelo hablar de este tema, que me parece súper importante. Bueno, básicamente porque mañana en Argentina se celebra una vez más la Marcha del Orgullo. Ujú. En el resto del mundo en casi todos los lugares es el 28 de junio, acá en Argentina en noviembre, que tiene que ver un poco con, bueno, con lo que siempre vengo contando al respecto del comienzo del verano y, bueno, nada, en fin, una fiesta, ¿no? Una celebración, ¿sí? Ok. Y también una reivindicación. Pero en otras oportunidades, en otros videos, fui hablando como del impacto político que a lo mejor tiene esto. Hoy me quería dedicar a hablar como en algún punto de la otra cara de la marcha, ¿sí? De la otra cara de la marcha cuando, bueno, ¿qué pasa los 364 días restantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo de las luces bueno, de la fiesta, de la celebración, etcétera, se apagan, ¿sí? Bueno, nada, en esas cuestiones que tal vez son invisibles para los ojos de las mayorías y que transitan o que transcurren justamente en la intimidad, ¿sí? En lo cotidiano, en cada una de esas acciones que tal vez nadie ve, ¿sí? Hoy quería hablar un poco de eso y, bueno, nada, y compartir con ustedes algo de de todo esto que estoy enunciando, ¿sí? Yo lo Buenísimo. llamaba algo como del orgullo silencioso, ¿sí? Ujú. No por sacarle valor de nuevo, a la celebración, a la marcha, ¿sí? A lo que todo eso significa y todo eso implica, pero sí tal vez bueno, nada, para pensar un poco en algo más, ¿sí? En algo más que quiere decir, bueno, en esas personas que toman decisiones o que toman la decisión, bueno, de amar sin pedir permiso, de elegir la ropa que se quieren poner, de elegir y de decir el nombre con el cual quieren ser llamados, ¿sí? De dejar de esconderse, de dejar de esconder sus sueños, de dejar de esconder sus vínculos. Y bueno, de nuevo, esos actos que muchas veces son invisibles, ¿sí? Pero que hablan de una reivindicación y bueno, nada, de un orgullo, definitivamente. De nuevo, que está por fuera tal vez de lo más mediático, del espectáculo que se ve, ¿sí? Ok. No por sacarle mérito y todo lo demás a eso que va a suceder mañana, pero posiblemente mañana, cuando entremos a Infobae, vamos a ver esto, che, fue tanta cantidad de gente, pasó tal o cual cosa, los vecinos de Buenos Aires se quejaron porque orinaban las calles, Claro. ¿sí? Pero de nuevo, está bueno que algo de eso algo de todo eso también permitió visibilizar un montón de nuevo, de construcciones colectivas. Hay algo de todo eso que también es invisible. Hay algo de todo eso que tiene que ser invisible, que es invisible y que yo quiero visibilizar de algún punto, que tiene que ver con esto, con las pequeñas cosas, con los pequeños actos, ¿sí? Bien. Yo preguntarte, ¿por qué suponés que los distintos gobiernos no apoyan este tipo de marchas? ¿Cuál sería, cuál puntualmente, tirame una palabra? Bueno, hay un poco de intolerancia, ¿no? Sí, Todavía. Hay sí, un poco de sí, intolerancia, total. bueno, nada, hay como también un poco hay como una tendencia global de algunos gobiernos de no incentivar ciertas agendas, ¿sí? De no incentivar agendas más feministas, de no incentivar agendas de algunas minorías, ¿sí? Y de no incentivar implica también muchas veces bueno, nada, no ayudar económicamente con lo que estas agendas implican, ¿sí? Pero bueno, Ok. todo un debate muy interesante, definitivamente, que se está dando y de nuevo que ponen en tensión cuestiones que tienen que ver bueno, con el orden público, con el poder, ¿sí? Bien. Con cómo se legisla, con qué se prioriza y qué no, ¿sí? Bueno, en definitiva con decisiones políticas. Pensaba cuando venía bueno, en el costo cognitivo, ¿sí? En el costo cognitivo que tiene esconderse. De nuevo, pienso en esto del orgullo y de las acciones invisibles que cada uno de nosotros llevamos, porque esto va más allá de pertenecer al colectivo LGTB. De nuevo, es el orgullo de poder mostrarse bueno, incluso cuando uno es diferente, cuando uno es distinto. Pensaba, che, bueno, ¿cómo podríamos describírselo cuando se trata específicamente bueno, de identidad de género, de identidad sexual, de orientación sexual, tal vez distinta de la mayoría, distinta de la norma? Bueno, pensaba un poco esto
Bueno, tal vez es como pedirle a una persona que usa un talle de zapatillas, de zapatos X determinado, que obligarlo a que tenga que usar uno Claro, extremadamente mucho más grande o extremadamente mucho más pequeño, ¿sí? Es muy difícil porque, bueno, porque definitivamente para un lado o para el otro cansa, duele. Bueno, te obliga a caminar diferente, ¿no? Te obliga como a actuar de una manera distinta. Pero llega un momento en el que uno se puede descalzar, claro. ¿no? Bien. Imagínense lo que esto significa, la incomodidad que esto trae cuando se trata de algo mucho más profundo, de algo que, con lo que uno no se Claro, un puede... sentimiento. Un sentimiento, una identidad, Claro. ¿no? Algo que, bueno, nada, que definitivamente nos activa en un modo amenaza, en un modo muy defensivo, cuando tenemos que estar fingiendo esto, que estamos cómodos con un par de zapatos que nos queda mucho más chico, con un par de zapatillas que nos queda mucho más chico o mucho más grande, y que eso además interfiere en, bueno, definitivamente en todo nuestro desarrollo, ¿sí? Es realmente agotador, es realmente agotador. Y es agotador sobre todo porque esto impacta en nuestro, bueno, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cortisol, ¿sí? Es muy dañino, ¿sí? Se habla de, bueno, como de un estrés muy puntual que tienen estas minorías, o que tienen determinadas minorías, o que tienen todas las minorías, para decirlo de alguna manera. Justamente esto, cuando tienen que forzar ser otras personas o cuando tienen que esconderse u ocultarse, ¿sí? ¿Y cuántas veces pasa en el tema laboral, ¿no? Total, El hecho de tener que ser de algún modo o hablar de un determinado modo. total. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, pensá que trabajamos 6, 8 horas, Claro. 10, no sé, depende de cada caso. No es saludable, ¿no? Pero uno podría hasta incluso pensar en, che, bueno, ahí tengo más margen para fingir algo, lo que fuese. Muchas personas, ¿sí? Gays, bi, trans, lesbianas, cualquiera, digo, no importa, una X, cada uno que lo complete con lo que sea, tiene que fingir desde que se levanta Total, hasta que se acuesta. total. A muchas personas esto le va a resultar anacrónico, va a decir, che, Mariano, no, esto ya no pasa. Sí, esto sigue pasando y Sí. pasa mucho. Y tal vez hay, de nuevo, muchas conquistas que se lograron y eso es súper interesante, pero sigue pasando. De nuevo, pongámosle en la X, completemos con lo que nosotros queramos, pero sigue pasando porque todavía seguimos siendo como sociedad muy intolerante a la diferencia, cualquiera Total. sea esa diferencia. Sí. Y esto desgasta mucho, ¿sí? Desgasta mucho, de nuevo, porque si nos referimos al ámbito laboral, son 8 horas, Ujú. son 10 horas, Claro. son 6 horas. Pero cuando esto se trata de estar fingiendo todo el tiempo, Hasta, ¿sí? hasta tu grupo familiar. Totalmente. Las personas vuelven al trabajo y pueden relajarse cuando la Claro. pasan mal en su trabajo, hasta que tengan el impulso de dejarlo, de conseguir uno distinto, uno nuevo. Pero las personas que pertenecen a una minoría ni siquiera pueden sentirse tranquilos o mostrarse de manera auténtica dentro de su propio círculo más Claro. íntimo, ¿sí? Total. Bueno, un poco la marcha, me parece, ¿sí? Es la marcha y las expresiones disidentes son expresiones también del termómetro social, ¿sí? Cuando uno compara también Argentina con otros lugares de Latinoamérica, se da cuenta de, bueno, de nuevo, de cuánto de la lucha y de cuánto de las conquistas impactaron positivamente, si bien falta mucho. Porque bueno, estas expresiones, lo que va a suceder mañana en Buenos Aires y en un montón de otros lugares del país, de nuevo, lo que decía recién es un termómetro social que da cuenta de cómo podemos, incluso con todo lo que falta, mostrar las diferencias, mostrar las disidencias, ¿sí? Mostrarnos. Algunas personas lo logran hacer solo ese día o en determinados contextos, otras lo pueden extender a otros ámbitos o de forma más consistente a lo largo de su vida, así de forma más prolongada, digamos, de forma más abarcativa a lo largo de su vida. Pero mañana muestra esto, el termómetro social que nos posiciona relativamente bien, comparado sobre todo con otros lugares de Latinoamérica, de tolerancia y de, bueno, nada, esto, de mostrar una libertad real, ¿no? Una libertad Claro, y real los respecto. derechos. A ver, que a lo que voy que todos el mismo derecho. Sí, Es como que la gente no termina de entender eso, que tienen el mismo derecho que muchos le llaman el ciudadano común. No, somos todos. sí, 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 sí. A ver, ¿viste? O sea, ¿por Est- qué no tenés tu derecho? Y no, bueno, somos todos con el mismo derecho. Que un poco, bueno, claro, nos cuesta entender o les cuesta entender el hecho de que, ¿qué quieren demostrar
la marcha gay. Vale, eso se escucha mucho, Ceci. Mucho. Sí, es como, che, pero ¿por qué si no hay una marcha Claro. de heterosexuales, Sí, ¿por qué sí. tiene que haber una marcha Sí, gay? claro. ¿Por qué si los heterosexuales no andan por el mundo contando su Exacto. orientación sexual? ¿Por qué los gays sí? ¿Por qué Sí, las lesbianas sí, sí? sí. ¿O por qué la gente trans tiene que vestirse de tal o cual manera? Bueno, de nuevo, un poco esto bueno, tal vez de quedarse con una fotografía y no poder ver la historia Claro. completa. La marcha justamente exacerba el punto, el punto más crítico, ¿sí? La Claro. sociedad históricamente ha hostigado y ha tratado de discriminar en estos puntos, ¿sí? O en estas acciones, o en estas actitudes, o en estos comportamientos, o en estas, bueno, particularidades que cada uno tiene, y la marcha lo que hace es justamente tomarlas y exacerbarlas, Claro. hacer de eso, bueno, definitivamente todo lo contrario a lo que muchas veces la sociedad ha pretendido, ¿sí? Entonces, de repente, si algo de nuevo, de la sociedad trataba de bajar el brillo o de no fomentar ciertas actitudes o de no fomentar ciertos comportamientos, la marcha lo que hace es tomarlos y exacerbarlos, ¿sí? Por eso los colores, por eso es el Claro. brillo, por eso la idea y el espíritu de sentirse orgulloso de quién es cada uno, de qué cada uno quiere hacer y de cómo cada uno quiere vivir. Y qué importancia también el hecho del apoyo de los artistas, ¿no? Porque al tener una pantalla y ser tan visibles, el hecho de que vos lo tengas apoyando una marcha de este tipo Total. es importantísimo. Bueno, está bueno lo que decís, Ceci, porque justo tiene que ver un poco con lo que lo que iba a hablar ahora del nuevo mundo, ¿no? Del nuevo mundo digital y de cuánto esto impacta en términos positivos y también en términos negativos. Pensemos que ahora los adolescentes hay un cambio generacional que amerita que charlemos tal vez en otro programa, pero cómo ahora, a diferencia de lo que pasaba hace 10, un poco más de años, los adolescentes tienen referentes muy claros. Ahí el influencer al que siguen, al que con el que comparten videos, con el que tienen un acercamiento. Y ese influencer puede ser de cualquier orientación sexual, etcétera. Digo, no importa qué, ahí. Pero hay referentes sobre los cuales uno puede más o menos tener una elección y un rumbo. Hasta hace relativamente poco, la gente que tiene a lo mejor más de 35 años y demás, los referentes eran relativamente escuetos, ni que hablar los que tienen más de 50. No había referentes claros, no se sabía muy bien qué pasaba ahí. Y cuando en el mundo artístico, ¿sí? O justamente en estos eventos especiales, en estas movilizaciones especiales, la marcha justamente fomentaba eso, la idea de que podía haber un norte, un horizonte, ¿sí? Un horizonte claro. Y funcionaba también muchas veces como un modelo a seguir en una sociedad y en una época donde los modelos eran muy, muy escasos, ¿sí? Pensemos de nuevo, un pibe heterosexual que está creciendo en una familia heterosexual, tiene referentes claros más o menos de lo que implica, incluso sin necesidad de ponerle este nombre, ¿qué es esto? ¿Qué es ser papá, mamá, hombre, mujer, heterosexual? Ahora, de nuevo, un pibe que nace en una familia heterosexual, siendo gay, lesbiana, no importa, completemos con la X que queramos, no tiene un referente claro ahí. Claro. Ahora lo empezó a tener, gracias a las redes sociales, y eso podríamos considerar, tiene un montón de cuestiones, digamos, tal vez a tener en cuenta y que son objetables o discutibles. Pero en algún punto eso genera un acercamiento, ¿sí? Y genera, un valor positivo, me parece. Bien. Pensaba, Ceci, vos interrumpime cuando quieras. No, tranquilo. ¿Sigo? Sí. Pensaba, Ceci, en el nuevo closet, ¿no? El closet es como un concepto que, para que la gente sepa, se usa justamente de estar encerrado en el armario. De estar encerrado en el armario quiere decir que muchas veces las personas no pueden, ¿sí? No pueden por cuestiones internas y también muchas veces no pueden por cuestiones externas decir abiertamente, Claro. no necesariamente de forma pública, tal vez en su círculo íntimo, su círculo privado, que son gays, ¿sí? Salir del closet es una expresión que se usa mucho justamente para dar cuenta de esto, de la libertad que te genera, ¿sí? Poder tener habilitada esa opción. Incluso cuando no la ejerces, tener habilitada la posibilidad de decirlo sin que eso sea una traba o un impedimento, interno o externo, ¿sí? Pensaba ahora también en la era digital, ¿cuál es el nuevo closet? ¿Sí? El nuevo closet, definitivamente con estos ideales de belleza que imponen las redes sociales, de perfección. Pensaba en este segundo closet, incluso en el que muchas veces las minorías sexuales, las
las personas que pertenecen a minorías, también terminan incentivando y reforzando, ¿sí? Y donde termina también generándose como una especie de doble closet y de doble exclusión, donde uno tampoco termina encajando ahí producto de lo que venden las redes sociales, incluso perteneciendo a una minoría, ¿sí? Esta idea de perfección y esta idea de excluir o de exclusión. No sé, pienso muchas veces las minorías de cualquier índole, de cualquier característica, no solamente las sexuales, las minorías muchas veces, bueno, terminan adoptando mecanismos que adoptaron las mayorías y que los excluyeron a ellos mismos justamente a modo defensivo. Y me parece interesante esto de poner en jaque, bueno, nada, esto, la cuestión de la importancia bueno, nada, de la empatía, ¿sí? De la empatía y de estar atentos a esta, muchas veces, discriminación internalizada que tienen, de nuevo, que tienen determinados grupos que fueron hostigados, que fueron excluidos, que fueron discriminados de cierto modo, incluso para dentro del propio grupo, ¿no? Claro. Y eso me parece que es algo, una mirada interesante. Bueno, una reflexión que